Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Siempre es el privilegio de que podamos venir a la casa de Dios y podamos glorificar el santo nombre de nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ir a las Sagradas Escrituras. Para darle continuidad a lo que es los estudios que estamos desarrollando todos los días jueves, donde estamos estudiando lo que es la primera carta a los Corintios. Todavía estamos en el capítulo 1 de esta carta a los Corintios, la primera carta a la iglesia que está en Corinto, y nos habíamos quedado hasta el versículo 13, y desde ahí vamos a retomar la lectura, porque este versículo lo vimos poco, pero sí lo alcanzamos a leer, pero desde ahí daremos la lectura del versículo 13 hasta el versículo 17. Capítulo 1, versículo 13 de primera carta a los Corintios, dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy sí oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, oh Dios, te damos gracias por la bendición que nos permites estar una vez más en esta casa, Dios, para adorar y glorificar tu santo nombre. Aquí estamos en tu casa, Señor. Aquí están los redimidos, tus hijos, cada hermano, cada hermana, cada amigo que está aquí presente, Señor. Todos hemos venido con un solo propósito, y es glorificar tu nombre y también recibir una palabra, oh Dios, que llegue a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, que pueda hoy tu Espíritu Santo obrar en cada uno de nosotros, que seamos edificados por tu Santo Espíritu, oh Dios. Llénanos de tu conocimiento, que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y que la atesoremos y que seamos esos hacedores de tu palabra. Dios, habla a cada corazón, a cada persona de los que estamos aquí, de los que escuchan en la radio, de los que les llegará este mensaje también, que pueda ser de bendición, que caiga en buena tierra esta semilla que es tu palabra de Dios. Y Señor, ponemos en tus manos todas las peticiones que hay de la iglesia, de mis hermanos, de mis hermanas, porque tú puedes obrar. Y en especial, oh Dios, ponemos la vida de nuestro hermano José Elías Vega, porque creemos de que tú puedes obrar un milagro en la vida de nuestro hermano, pues él está todavía hospitalizado y hay un diagnóstico reservado. Los hombres no han podido quizás identificar cuál es el problema real, pero tú sí lo conoces, oh Dios, y para ti no hay nada imposible, y creemos de que tú puedes obrar allí en sanidad de la vida de nuestro hermano José Elías Vega. También oramos por fortaleza para la familia de él, para su esposa, nuestra hermana Silvia, y sus hijos, nuestra hermana Joana y el hermano Steven, Señor, para que tú puedas obrar en esa familia y que sean fortalecidos por tu santo nombre, oh Dios. Tú eres capaz para dar, Señor, la fortaleza, para dar, Señor, fe, porque muchas veces nos falta la fe, pero creemos de que hoy tú puedes obrar un milagro, Señor, en la vida de nuestro hermano José Elías. También ponemos en tus manos, oh Dios, la vida de nuestra hermana Mirna Morales, porque mañana será intervenida, será operada, pero ella pide que Dios sea el quien la lleve con bien en esa operación. Señor, creemos de que tú vas a ser el que vas a intervenir a nuestra hermana, serás tú quien la va a operar y será sanada completamente, Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos estas peticiones y todas las demás de la iglesia para que tú te hagas sentir en esta hora, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Como les decía, todos los días jueves estamos estudiando la primera carta a los Corintios, y nos habíamos quedado a la altura del versículo 13.
Y el jueves anterior hablábamos sobre el tema que Cristo es uno solo. No hay muchos Cristos, hay un único Cristo. Y Pablo le hacía un cuestionamiento a la iglesia de Corinto en los versículos anteriores que leímos ya. Allí Pablo les decía, bueno, hay división entre ustedes. ¿En qué? ¿En qué había división en la iglesia? Pues en la forma de cómo ellos pensaban, de cómo ellos veían las cosas en medio de la iglesia, y que habían ciertos grupos, habían divisiones, había como favoritismo de algunos hermanos hacia los líderes de la iglesia. Había un grupo pues que tenía quizás favoritismo por Pablo, hay otros que tenían favoritismo hacia Apolos, otros hacia Cefas o Pedro, y había otro grupo que se conservaba fiel pero solamente a Cristo, ¿verdad? Y lo que hacían los demás, estos siervos de Dios, quizás lo veían en poco y decían que era solamente Cristo, ¿verdad?, su obra. Y a los demás hermanos pues los hacían como a un lado, ¿verdad? Entonces había como divisiones en su forma de ver las cosas, de cómo ellos veían las enseñanzas de cada uno de estos líderes que les he mencionado. Porque explicamos también cuál era la enseñanza de Apolos, que en un inicio él solo había escuchado el bautismo de Juan. Y explicamos que él solo conocía eso, pero no conocía lo que era el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando Pablo llegó a esa región de Corintio, ya él explica eso. Y hay muchos que reciben en ese momento el bautismo del Espíritu Santo y se les reparten lenguas, se les reparten dones espirituales. Entonces allí ya ocurrió la primera como división, un grupo de personas que solamente creían el bautismo de Juan, pero ya había otro grupo que iba más allá y que sí creía en el bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas denominaciones que también piensan de esa manera, de que no hay muchos que no creen en ese bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchas denominaciones que dicen que en su doctrina ellos enseñan de que una vez una persona recibe a Cristo, desde ese momento pues recibe esa llenura del Espíritu Santo, es decir, desde ese momento es bautizado con el Espíritu Santo, y que no son cosas separadas. Lógicamente, hermanos, cuando alguien recibe a Cristo, también recibe al Espíritu Santo. Eso no hay duda. Desde ese momento el Espíritu Santo llega a la vida de las personas. Pero lo que es ese bautismo en el Espíritu Santo es algo que ocurre dado siempre por el Espíritu Santo. Y la evidencia para que alguien pues haya recibido ese Espíritu Santo pues es que le son repartidos dones del Espíritu Santo, como por ejemplo el hablar en otras lenguas, la profecía, la interpretación de lenguas, o los dones de poder, los dones de sanidad, operación de milagros, o los dones del conocimiento, de la ciencia, de sabiduría, o el don de fe. Todos esos dones del Espíritu Santo son los que evidencian que alguien ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, porque así está en el libro de los Hechos, de ese día del Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos. Allí estaban sentados, estaban en un mismo sentir. Allí le fueron repartidas lenguas a esas personas. Entonces creemos de que esa evidencia de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es cuando hay dones del Espíritu Santo. Pero como le decía, hay muchas denominaciones hoy en día que no opinan así, sino que creen de que solamente una persona ya recibió el Espíritu Santo, y que entre más busque a Dios, pues así es como poco a poco va a ir recibiendo esos dones del Espíritu Santo. Y muchos creen de que esos dones que la iglesia no los puede recibir, porque yo he escuchado a muchas personas que predican la palabra de Dios, y cuando están señalando esto que les menciono, dicen: ¿cómo es posible, dicen ellos, de que yo sea un hijo de Dios y yo oro, yo busco a Dios? Y dicen: yo nunca he hablado lenguas, dicen. Nunca he recibido eso de hablar en otras lenguas, dicen.
pero si yo me someto a Dios y todo eso, ¿verdad? Pero ellos no caen en cuenta de algo, que más adelante cuando lleguemos a esos capítulos aquí en Corintios, donde se explican los dones, allí dice de que hay diversidad de dones, dice. Pero todos esos dones dice que son repartidos por el mismo Espíritu, dice. Y dice allí que son repartidos como Él quiere, dice. ¿Como quién? Como quiere el Espíritu Santo. O sea, de que no es que Dios nos dé como nosotros queremos. No, no es así. Sino es como el Espíritu Santo quiere repartir esos dones. Es algo de Dios. No es algo que alguien se gane o que alguien sea mejor que otro. No, es por pura misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo quiere dar esos dones. Y se los da quizás al que menos lo merece. Al que menos merezca, a ese es al que más Dios le da. ¿Cómo obra Dios? ¿Por qué hace eso el Señor? Porque Él es bueno y Él puede hacer en su obra y en su iglesia pues su sana voluntad. Él obra de muchas maneras y Él escoge a sus hijos, a quienes va a llenar de poder y a quienes quizás no se le otorguen esos dones, pero sí pueden ser usados en otras áreas de la iglesia. Es decir, de que todos somos útiles. Si usted tiene dones, es útil. Si no tiene, también es útil. O sea, los dones no hacen más que otro. No es que va a recibir más de Dios o que solo a ese que tiene don, solo a ese va a escuchar Dios. No, Dios escucha a todos aquellos que temprano le buscan. Aquellos que le oran al Señor serán escuchados, independientemente tenga o no tenga dones. Pero le explico esto porque eso es lo que les decía Pablo, de que habían muchas divisiones en la iglesia y había separación en cuanto a ese aspecto, lo que era el bautismo en agua, lo que era el bautismo en el Espíritu Santo, cómo se operaban esos dones. Había también mala interpretación por un grupo. Algunos, pues más adelante vamos a ver de que allí había un desorden. Había un desorden en la iglesia donde en cada culto pues había personas que hablaban en otras lenguas, otros profetizando al mismo tiempo. O sea, había un desorden. Y para ello pues Pablo va a establecer ese orden. Y era así porque Dios los había bendecido mucho. Ya explicamos eso de que eran muy ricos. Esta iglesia tenía riqueza espiritual, pero esa riqueza espiritual se había convertido en un desorden. Entonces, como lo dice la palabra, que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Es decir, que aquella persona que recibe de Dios también sabe cómo usar lo que recibe de Dios. Es decir, que sabe manejar eso. No es algo que lo va a sacar totalmente y se va a volver loco. No es así. Sino que cuando está recibiendo de Dios, sabe claramente qué es lo que está sucediendo. Y la persona solo se deja usar por Dios. Y cuando Dios le usa, también se percibe por los demás. Se percibe cuando alguien está siendo usado por Dios. Se percibe o se discierne en el espíritu cuando alguien, pues esas lenguas que está hablando, pues vienen de Dios. Son lenguas espirituales. Son lenguas que están siendo repartidas por Dios. Eso se percibe, se siente, porque es algo espiritual. Entonces esas son las divisiones que habían en la iglesia. Y en el versículo 13 que leímos, les hace esa pregunta Pablo, les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Les pregunta. Y allí él pues va a aclarar ciertas cosas. Y va a decir él: bueno, yo, dice después, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros, dice, he bautizado, dice, sino a Crispo y a Gallo. Y menciona después a otra persona y a la familia de esa persona. Pero lo que él trata de decir es: yo no vine a bautizarlos, no es ese mi propósito, no es ese el llamado que Dios me ha hecho, les dice. Y también fue así para que no dijeran los de Corinto, que no dijeran de que ellos
o que se alegraran de que fueron bautizados por Pablo, porque si no ellos iban a exaltar más a Pablo que al mismo Cristo. Entonces eso dice Pablo, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes se ha bautizado, solo a estos, y menciona a quienes sí bautizó. Pero dice eso para que la iglesia no dijera, nosotros hemos recibido el bautismo por Pablo, y que alguien dijera, y si otra persona, otro hermano había recibido el bautismo por otra persona, por otro hermano, que ese se iba a sentir menos que el otro. Entonces no se trata de eso. No importa a quién Dios usó para pues que usted pasara las aguas bautismales. No, el punto importante es que lo hizo, o sea, que usted pues ha pasado de muerte a una nueva vida, porque eso es el bautismo en agua. Entonces no importa quién estuvo allí, quién le dijo, quién lo guió para bautizarlo, porque eso simplemente es que usted se identificó con Cristo, y que ese bautismo, desde ese momento usted inició una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces no importa quién lo hizo, quién estuvo ahí, sino que fue el bautismo pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue bautizado en ese momento y se identificó con Cristo Jesús. No importa quién estuvo allí. Entonces dice eso Pablo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Dice. ¿Por qué lo menciona a ellos? Porque eran compañeros de él, eran personas que anduvieron con Pablo, y que eso lo podemos encontrar, hermanos, en Hechos capítulo 18 y versículo 18 también. Si usted va ahí al libro de Hechos capítulo 18, y versículo 8, ¿verdad? Dice el 18:8 de Hechos, y Crispo, dice, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Dice. Entonces Crispo era, dice allí, uno de los principales de la sinagoga, allí en Corinto, en ese lugar. Eso era Crispo, que era un judío, lógicamente, porque menciona la sinagoga, que era un principal de la sinagoga. Y a este hombre es quien Pablo bautizó, ¿verdad? Fue a uno de los que Pablo bautizó. Y luego este Crispo fue pues compañero de Pablo, y en alguna ocasión pues se menciona en el Evangelio de Jesucristo cómo este hombre también fue de mucha bendición en Corinto. Fue de mucha bendición este Crispo. También se menciona a Gayo. Eso está en el siguiente capítulo de Hechos 19. (19:29) de Hechos. Ahí encontramos también que se menciona a Gayo. ¿Quién puede leer ese versículo? Compañeros de Pablo, dice. Entonces había pues algo tremendo en ese lugar, pero ahí se menciona a Gayo, y se menciona a otro hombre que eran, dice, compañeros de Pablo, anduvieron con él. Entonces a esos fueron los únicos, dice Pablo, quien bautizó a Crispo y a Gayo, hombres que eran compañeros de él y que se convirtieron en discípulos. Se convirtieron en discípulos, pues primeramente de Cristo, lógicamente, pero también siguieron a Pablo, eran sus compañeros. Y en los viajes que Pablo hacía, también algunos de ellos en alguna ocasión lo acompañaron, y otros fueron establecidos en esta región de Corinto,
porque allí ellos fueron líderes, digamos, de esa iglesia. A Crispo, a Gayo, y también menciona a otro. Dice, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, versículo 15. También bauticé a la familia de Estéfanas. Se menciona a este hombre también más adelante, siempre en Primera de Corintios, el capítulo 16. El capítulo 16 de Primera de Corintios y el versículo 15 y 16 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Dice. Entonces hace mención de 3 hombres, de Crispo, de Gayo y Estéfanas. ¿Por qué hace la mención exactamente de esos nombres? Porque la iglesia de Corinto los conocía, lógicamente. Si en otra iglesia, no sé, en Éfeso o en cualquiera de otra ciudad, hubiera mencionado los nombres de estas personas, quizás algunos se preguntarían, ¿y quiénes son estos? Pero los menciona acá porque se está dirigiendo lógicamente a los corintios. Y estos 3 hombres son personas de allí, de ese lugar, personas que toda la iglesia conocía, y que Pablo lo que está haciendo es dando ese testimonio de que estos hombres eran sus compañeros y que son enviados también del Señor Jesucristo, y que fue a los únicos que él bautizó. Lo menciona así claramente y específicamente, dice él mismo, para que ninguno de ustedes diga, yo fui bautizado por Pablo. Como que alguien dijera que si hubiese sido bautizado por Pablo, se hubiera sentido como en mayor lugar o de mayor valor, se hubiera sentido la persona diciendo, el mismo Pablo me bautizó, el apóstol de Jesucristo me bautizó, y eso hubiera creado cierta división en la iglesia. Pero por eso Pablo les dice, no les he bautizado, no fueron bautizados en mi nombre, ustedes fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Él fueron bautizados. Porque explicamos en el libro de los Hechos el jueves anterior, cuando veíamos que Apolo solo predicaba el evangelio de Juan, el bautismo en aguas, después que Pablo enseñó el bautismo también del Espíritu Santo, él dijo, o allí dice en el libro de los Hechos, de que recibieron el bautismo en el nombre de Jesús, dice allí, así dice. Entonces ese versículo es mal interpretado por muchas denominaciones, donde dicen de que a la hora de bautizar a alguien, solo hay que hacerlo pues en el nombre de Jesús, nada más, ¿verdad? Entonces, pero en ese pasaje no se está hablando de la forma o de la fórmula de cómo hacer el bautismo, de practicar el bautismo, no era nada de eso, sino que se estaba refiriendo a ese bautismo del Espíritu Santo, porque como el mismo Juan el Bautista lo dijo, él dijo, pues yo les bautizo pues para el perdón de los pecados, era un bautismo para arrepentimiento, pero viene alguien detrás de mí, quien le bautizará en espíritu y fuego, le dijo. O sea, ese era el bautismo de Jesús. Entonces en Hechos, cuando se dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, o por el bautismo de Jesús, se está hablando a ese tipo de bautismo. No es que cuando bautizaron a las personas, dijeron, les bautizamos en el nombre de Jesús, y así, no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo al bautismo de espíritu y de fuego, ese bautismo de Jesús, no simplemente al bautismo en agua. Entonces eso ya lo habíamos aclarado el jueves anterior, pero lo menciono porque ese es el objetivo del que Pablo esté diciendo eso, de que no bautizó a nadie más, para que no dijeran, yo fui bautizado en el nombre de Pablo, o en el nombre de Apolos, en el nombre de Cefas. No, fueron o recibieron el bautismo todas las personas, el bautismo en agua. Entonces eso es lo que les aclara.
y menciona a esa familia, bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás dice, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a predicar el evangelio, dice. Entonces al final termina diciendo, bueno, si he bautizado a estas personas, pero no me envió eso, Dios, no me envió a bautizar. Bueno, en esa ocasión había que hacerlo. Y en la obra de Dios, hermanos, hay muchas cosas que hay que hacerlas. O sea, que no es que sean menos importantes, no, hay que hacer ciertas cosas. Pero cada uno de nosotros tenemos un llamado especial de Dios. Cada uno lo tiene. Cada uno tiene ese llamado que Dios le ha hecho. Y usted pues va a conocer ese llamado que Dios le ha hecho. Hay algunos que sí lo tienen claro y ya saben a qué Dios les ha llamado. Pablo lo tenía claro acá y dice, no me envió Dios a bautizar, sino dice que lo llamó para predicar el evangelio. O sea, había claridad en él a qué era llamado. ¿Bautizó a algunos? Sí, había que hacerlo. En ese momento quizás no había alguien más que lo hiciera, entonces había que hacerlo. Pero su llamado no era para bautizar personas, sino a predicar el evangelio. Entonces en la obra de Dios, hermanos, va a haber muchas cosas que hay que hacerlas. Pero el llamado especial de Dios, ese es así específico para cada uno de nosotros. Y en eso es donde Dios nos usa mucho. Muchas personas, muchos cristianos, muchas veces son, voy a decir así, quizás son salidos de que quieren estar en todo. Son personas que bueno, no les han llamado a hacer algo, pero ellos allí están, ¿verdad? Y quieren participar, quieren ser útiles. O sea, y la intención está buena, o sea, está bien hacer eso, porque está a la disposición, quiere servirle a Dios, ¿verdad? Pero se tiene que tener claridad, hermanos, de a qué fuimos llamados, a qué fue que hemos sido llamados, cuál es nuestro llamado especial. Hay que tenerlo claro para pues no estar en el lugar equivocado. Porque, bueno, siempre se ha dicho eso, de que si no tenemos una buena voz, no vamos a estar dirigiendo la alabanza, ¿verdad? O sea, no es el área en el cual le podemos servir a Dios, porque no tenemos una voz angelical, ¿verdad? Así como lo tienen los hermanos que sí pasan acá, que ministran y se siente la presencia de Dios. O sea, si no tenemos ese talento o ese llamado de Dios para poder dirigir la alabanza y todo, entonces si nos queremos meter allí como a la fuerza, vamos a estar en el lugar equivocado. Los otros van a estar sí en la línea, ¿verdad? Los que de verdad son llamados a eso, pero allí va a haber alguien que va a servir como de piedra de tropiezo, va a estar interfiriendo en eso, porque no es su lugar allí. Y o en cualquier otra área, ¿verdad? Si Dios no le ha llamado a predicar el evangelio, a ser alguien que lleve y anuncie la palabra de Dios frente a personas, si no ha sido pues llamado por Dios, eso también se va a notar, porque hay muchas personas que sí reciben de Dios, o sea, oran mucho, leen la palabra de Dios, pero a la hora de quizás de pasar al frente y enseñar el evangelio, pues como que se pierde mucho, no se sigue como una línea de lo que debe de ser pues la predicación. Todas las predicaciones pues deben de tener una estructura, tiene que tener un tema, tiene que tener unas divisiones, cómo introducir a ese tema, cómo hablar de cada punto, cada división que se va a tocar, y esas divisiones tienen que ir amarradas al tema, ¿verdad? No va a hablar de un tema y de repente va a andar allá que fue al Génesis y de repente fue al Apocalipsis y se regresó a Job, y del tema pues no se habló nada de lo que es el tema, ¿verdad? Entonces si alguien está así que dice una frase aquí, no la termina y después se toca otro argumento, otro tema, quizás no está en el lugar correcto. No es que ese sea un mal cristiano, no, simplemente
Quizás no ha descubierto cuál es su llamado especial. Quizás no ha logrado encajar donde Dios lo quiere tener. Simplemente lo que hay que hacer, hermanos, hermanas, si usted no tiene claro a qué lo llamó Dios, hay que preguntarle a Dios. En oración, usted pregúntele a Dios y dígale: Señor, a veces no me siento bien allí donde estoy, donde me llamaron, allí los hermanos, quizás yo no me siento muy bien. Y no es que se equivocara Dios, no es así, no le vayamos a decir a eso a Dios. Quizás te equivocaste, Dios, no es así, o los hermanos se equivocaron, no es así, sino que ese llamado de Dios también puede ser, o ocurre muchas veces de una forma progresiva. ¿Qué le quiero decir con esto? De que uno en la vida cristiana va aprendiendo. Por ejemplo, en mi caso, yo así lo considero, de que, bueno, primero en la escuela bíblica, después en el diaconado y así en el líder de célula. Y uno se va desarrollando en muchas áreas. Pero llega un punto donde todas esas experiencias que uno ha tenido en distintas áreas, llega el punto donde ya llega el llamado especial de Dios y se cumple en su tiempo. Entonces fue algo progresivo, algo que con el tiempo se fue dando. Entonces ese llamado de Dios no siempre va a ser así, de que de una vez, ¿verdad? Y ya sé yo. Hay muchas personas que sí, desde el momento que Dios les llama, ya saben claramente qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, Moisés sabía bien qué es lo que tenía que hacer. Dios lo llamó a Moisés y le dijo que él iba a ser quien iba a libertar a su pueblo. Entonces su llamado estaba claro. Iba a ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Claro el llamado. El llamado a Josué. Josué iba a ser aquel que iba a ir adelante del ejército del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para conquistar esa tierra que Dios le había prometido. Lo tenía claro Josué, que era su llamado. Y así podemos mencionar a otros. Podemos mencionar a Samuel, desde muy adolescente, muy joven, Dios lo llamó. Y dice ahí en el libro de Samuel que desde muy joven se vio que él era profeta de Dios. Y así lo dice, era profeta, ese era su llamado, ser profeta de Dios. Y así a cada uno. A David lo llamó para que él fuera rey de Israel. A otros también, así, cada uno recibió un llamado claro. Y desde el primer momento que Dios los llamó, de allí fue claro cuál era su llamado. A los discípulos, a cada uno, a los 12, los llamó. ¿Para qué? Para que fueran los discípulos del Señor Jesucristo. Y en los evangelios ahí están los nombres de quienes eran sus discípulos. Entonces ese era su llamado especial y estaba bien claro. A Pablo, pues él mismo lo dice, apóstol de Jesucristo, dice. O sea, ese era su llamado. Era maestro a los gentiles, dice también. Entonces todo eso él tenía claro a qué lo había enviado Dios. Por eso aquí dice, Dios no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio, dice. ¿A qué lo ha llamado Dios? Pregúntese usted. Algunos lo tiene claro. Algo otros quizás no, quizás les cueste decir, bueno, ¿a qué me ha llamado Dios? Pregúntese usted, ¿a qué lo llamó Dios? ¿A qué lo ha llamado? A servir, a predicar, a hacer misericordia, a ayudar a otros. ¿A qué lo ha llamado Dios? Algunas personas dicen que Dios nos escogió para un momento. Y por eso aparecen muchos personajes en la Biblia una sola vez, una única vez, en muchos libros de la Biblia. Y opinan de que Dios los escogió a esas personas para ese momento en específico. Pero eso es como muy limitado, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos llamó para muchas cosas, para grandes cosas. Y tenemos un llamado especial de Dios, claramente. Pero también vamos a ser usados en la obra de Dios. Y como le decía, van a haber cosas que hay que hacerlas. No es nuestro llamado principal, pero hay que hacerlas. Si hay que orar por un enfermo, hay que orar por ese enfermo. Quizás no lo ha llamado Dios a usted para pues ir a orar a los enfermos,
Pero si ve la necesidad de alguien, hay que hacerlo. Y va a ser usado por Dios. Pero hay otros que sí tienen ese llamado, ¿verdad? Hay personas, hay cristianos que tienen ese llamado de Dios para ir a orar por otros. Para orar y ponen las manos sobre los enfermos y esas personas sanan. Y hay otros que quizás no se nos ha dado eso, por más que pongamos manos, que saltemos, que gritemos, que brinquemos, y allí no se ve esa obra, pero todo ocurre en la voluntad de Dios, como Dios quiera usarnos, porque no va a ser como nosotros queremos, sino como Dios lleva las cosas, como Dios nos va a usar. Usted solo permita que Dios le use como Él quiere, y va a ser Dios quien le va a dar pues las herramientas, va a ser Dios quien le va a dar esa llenura del Espíritu Santo, va a ser Dios quien le va a dar esa investidura de poder para que usted pueda servirle a Dios. ¿Con qué objetivo se da eso, lo que es el bautismo del Espíritu Santo? Es para servirle a Dios. ¿O con qué otro objetivo se puede alcanzar lo que es el bautismo del Espíritu Santo? No es para otra cosa más que para servirle de la mejor manera a Dios. Que ese es el objetivo, no es para exaltarse cada quien que recibió el bautismo del Espíritu Santo, que puede hablar otras lenguas, que puede hacer estos milagros y que empiece a esa persona a exaltarse por los dones que Dios le ha dado. No es ese el objetivo. El objetivo es para servirle mejor a Dios. Y mientras más reciba de Dios, más humildes debemos ser. Más humildes. Mientras más recibamos de la palabra de Dios, más humildes hay que ser. Mientras más lleno sea usted del Espíritu Santo, donde más intimidad tiene con Dios, es cuando más puede usted ayudar a otros, ser humilde, tener esa fe y que anima a otros, le da ánimo a los demás porque ha recibido fortaleza de Dios. Entonces todo lo que Dios nos dé a cada uno de nosotros lo debemos usar para bendición de la iglesia, para la bendición de los demás, para el beneficio de la iglesia, no para nuestro propio beneficio. No es para eso. Si Dios nos ha dado conocimiento y que algo sabemos quizás de la Biblia o de la palabra de Dios, ¿para qué es? Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia reciba la verdadera palabra, para que la iglesia reciba la sana doctrina, para que la iglesia no esté siendo engañada. Si algún conocimiento podemos adquirir de la palabra de Dios, es para eso, para el fortalecimiento de la iglesia, para que la iglesia camine, para que avance, que crezca en el conocimiento de Dios, para esa edificación de la iglesia. Entonces todo lo que Dios nos dé va a servir para la iglesia. Entonces hay que tener claro para qué Dios los ha llamado, y si usted no se siente en el lugar correcto, entonces pídale a Dios, hable con Él y dígale: Señor, llévame donde tú quieres llevarme, dame las herramientas que necesito, perfecciona mi vida, ayúdame, moldéame a tu manera. Entonces eso es lo que debemos orarle a Dios. Entonces Pablo dijo: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y dice: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la luz de Cristo. O sea, él lo que está diciendo no es por lo que yo digo, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz. No es que yo tenga gran sabiduría, gran conocimiento, no, es por lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, todo el evangelio se resume a la cruz, al sacrificio de Cristo. Todo se resume a eso. Todo el plan de salvación se resume a la obra de Cristo, a su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. A eso se resume la obra del Señor Jesucristo. El evangelio se resume a ese plan de salvación. Y por eso dice Pablo: no sabiduría de palabras o por
algo humano, algo que yo haya escuchado, algo que sepa, sino que para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es la única que salva. O sea, ese sacrificio de Jesús es el único que puede convencer a las personas de pecado. Es Jesucristo el único que puede hacerlo. Por más palabras rebuscadas que le podamos decir a un pecador, si no obra allí el Espíritu Santo, si no obra Dios en esa persona no se va a convertir. Por más que yo sepa de Biblia y le diga, esto fue lo que Dios hizo y así, y le cite versículos, si Dios no obra en esa persona no va a llegar a Cristo, no va a ser alcanzada. Entonces tiene que obrar el Espíritu Santo de Dios en ella. Nuestra labor, ¿cuál es? Llevar la palabra, hablarle. Sí, le tenemos que hablar a toda persona, a toda criatura, hay que hablarle de la palabra de Dios, hay que hacerlo. Y quien va a convertir a las personas será nuestro Dios, será el único Dios. Entonces, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y el versículo 18 también lo vamos a leer, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, dice. Es locura para los que se pierden. Alguna vez quizás ya le han dicho a usted que está loco. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Alguna vez le han de haber dicho que eso del evangelio, de ser cristiano, que eso es locura, que eso pues es algo que no ganan nada, que pierden su tiempo. Eso es lo que opinan muchas personas que no son creyentes, que no han experimentado lo que es estar aquí en estas reuniones, lo que es sentir las caricias de Dios, lo que es recibir al Señor y recibir esa fortaleza de Dios. Muchas personas no lo han vivido y hablan por ignorancia, porque no conocen. Y dicen, para muchos eso es locura, dice Pablo. Para muchos lo que es el evangelio, para muchos lo consideran como pérdida de tiempo, como algo donde ahí hay hombres que engañan a la gente. Así lo perciben de afuera. Dicen ahí los evangélicos son de lo peor. Dicen. Los evangélicos son allí, el pastor solamente le saca dinero, le saca su diezmo, y el pastor está bien y las ovejas pues están padeciendo. Entonces eso es lo que opinan afuera, pero lo hacen desde la ignorancia, porque no saben qué es estar aquí. Si ellos se tomaran el tiempo a venir un día, la forma de cómo ven las cosas les será cambiada, va a ser transformado. La forma de cómo ellos ven el evangelio van a ser transformados. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hablarles ¿de qué? De la cruz de Cristo. Por eso la menciona aquí Pablo. Va trayendo a los hermanos de Corinto diciéndoles: no van a recibir salvación de Pablo, no van a recibir salvación de Cefas o de Apolos, no, van a recibir salvación por la cruz de Cristo. Por la cruz de Cristo van a recibir la salvación, van a recibir el evangelio. Por eso dice, para que no se haga vana la cruz, entonces no hay algo que añadirle al sacrificio de Cristo. No le podemos añadir absolutamente nada a la obra que ya hizo Jesús en la cruz. Entonces los que enseñamos la palabra de Dios solamente hablamos de eso. Hablamos de la cruz de Cristo. Hablamos de lo que la palabra de Dios dice. Predicamos lo que es el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que anunciamos. Eso es lo que se habla cada uno de los que pasan al frente. Y usted como hijo de Dios o como cristiano y cristiana, es lo que habla a los demás, la cruz de Cristo. Entonces no se habla de un hombre, de otro hombre, sino solamente de Jesucristo. Entonces por eso lo dice Pablo, para que no se haga vana la cruz. No hay que pensar en tener favoritismos hacia hombres, porque los hombres simplemente somos siervos de Jesucristo. Simplemente somos siervos
pero inútiles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Somos siervos inútiles. Porque aquel que se cree útil y que dice, no, es que yo puedo hacer, esa persona se le ha subido el orgullo, se le ha subido, se ha creído otra cosa. No, el que es siervo de Dios dice que es un siervo inútil. Puede ser útil cuando Dios le usa, solo allí puede ser útil. Pero por lo que Él pueda hacer o por lo que creamos saber o conocer, eso no es nada. No es nada, porque nosotros tenemos muchas debilidades, tenemos muchas flaquezas, donde no tenemos de qué jactarnos. No hemos logrado quizás nada por nuestra propia cuenta. Solamente somos algo cuando Cristo está en nosotros, cuando Cristo nos usa, cuando Él nos da palabras para hablarle a otros. Es el Señor quien lo hace, es Dios quien nos usa. Entonces nosotros solo obedezcamos al llamado que Dios nos ha hecho. Hay que tenerlo claro cuál es el llamado y después decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y va a ser Dios quien lo va a enviar a lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere hacer en su obra. Si va a ser para servir en distintas áreas de la iglesia, pues a esa área que Dios le llama, usted recíbalo gozoso, recíbalo alegre, porque bueno, ya que se viene el enero 2024, usted sabe de que aquí en la iglesia siempre se hacen llamados, ¿verdad? Cada año se hacen llamados, ¿para quiénes? Para los que van a servir. Es posible de que usted este año le haya servido en un área y quizás el siguiente año le va a servir a Dios en otra área. Y usted reciba gozoso ese llamado que se le va a hacer en esa otra área. O quizás va a seguir en el lugar donde está sirviendo. Va a seguir allí, entonces usted gozoso siga y dígale al Señor, bueno, culminé este año, vamos por otro, vamos por un año más a seguir sirviéndole a Dios con la misma pasión, con el mismo fuego, con la misma entrega, o quizás con la mayor entrega o más, ir para mejor, ir avanzando más. Si quizás no le fuimos muy fieles a Dios en nuestro servicio este año, pero que el otro año sí lo podamos hacer. Si Dios nos da la vida, si Dios nos sigue ayudando, que si no fuimos muy fieles al servicio que pues fuimos llamados, Dios nos sigue dando oportunidad para que lo sigamos haciendo, para que sigamos cumpliendo ese llamado, porque somos llamados por Cristo, somos llamados por Cristo y somos llamados para Cristo también. Toda la iglesia es llamada a servirle al Señor y es llamada a algo especial y Dios le va a usar. Usted solo déjese usar por el Señor. No se ponga así enfrente y aquí estoy yo, no. Allí es tranquilo, porque cuando no exigimos algo es cuando más se valoran las cosas. Cuando nosotros creemos merecer las cosas, quizás allí Dios no nos da las cosas. Pero cuando usted se sienta inmerecedor de recibir algo, es cuando más le va a dar Dios. Suena como paradójico, ¿verdad? Como contradictorio, pero es que así obra Dios, porque no es igual como los hombres, no es algo humano, sino que es algo de Dios, algo espiritual. Y Él sabe muy bien a dónde nos llevará el Señor. Entonces usted solo diga, heme aquí, envíame. Que Dios le envíe a lo que Él quiere enviarlo. Y usted recíbalo. Usted puede negarse, ¿verdad? Porque no está obligado, ¿verdad? Pero si se niega va a perder mucha bendición. Va a perder la bendición de Dios. Porque no va a estar rechazando al pastor, no va a rechazar a la iglesia, no. Sino que va a rechazar a Dios, ¿verdad? Pero seamos sensibles a ese llamado de Dios y obedezcámosle a Él, obedezcamos a su palabra, porque Él nos va a llevar, nos va a ir perfeccionando, así como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, así seremos perfeccionados. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos,